vamos a hacer la clase hoy día de evangelismo. La clase de evangelismo, que es lo que voy a hacer, una sola clase de evangelismo, porque esta es la última clase que vamos a hacer los días martes, porque en definitiva después comienzo los miércoles, todos los miércoles a las 8 presenciales, ¿ok? Entonces, vamos. Voy a esperar que se estén conectando. Ahí se está uniendo la Tati, se unió. Hola Tati, hola Lili. Y hola Yoshi. Por ahí está la Yoshi. Se está uniendo, así que por ahí vienen. Por ahí, hola Yoshi, hola Tati, hola Lili. Hoy día vamos a ver específicamente la clase prometida que les prometí después de Semilla, que vamos a hacer evangelismo. Y esto es bien importante porque la verdad es que el evangelismo hay que entenderlo como lo que significa. Que el evangelio son buenas nuevas, entonces la transmisión de buenas nuevas. Me imagino que a ustedes les gustaría a todos trabajar por un mundo mejor. Y yo soy de los primeros que quiero trabajar por un mundo mejor. Pero eso no se hace a través de los seres humanos, porque los seres humanos son absolutamente imperfectos y ellos han demostrado a través de la política, gobiernos o sistemas o ideologías que fracasan. Y fracasan porque el mal está en el corazón del hombre. Entonces el único sistema para poder mejorar la humanidad es Dios. El único sistema para mejorar la humanidad es Dios. Por lo tanto, hay que entender, por ejemplo, en este caso, el evangelismo. La gran comisión es una forma de extender el reino de los cielos para que el reino de la oscuridad retroceda. Entonces hay que entender el evangelismo como una guerra espiritual, literal. El evangelismo es una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual la gana específicamente Cristo, pero siempre y cuando los que tenemos que trabajar para el reino de Dios hagamos nuestro trabajo de ir y hacer discípulos. Entonces, no se olviden, el evangelismo es la transmisión de buenas nuevas, pero es una guerra donde el reino de Dios, que es el reino de la luz, avanza contra el reino de la oscuridad, que es el reino de Satanás. Por lo tanto, literalmente es una guerra. Literal. Literal, permiso. Entonces, el concepto que hay que tener claro es que todo el concepto de lo que es evangelismo es para trabajar por un mundo mejor. Entonces, ¿para qué sería el evangelismo? Para un mundo mejor. Por un mundo mejor. No es específicamente la expansión de más doctrinas. Si ustedes miran, y yo les voy a leer esto porque esto es importante, yo no sé si, bueno, si ustedes tienen Biblia en la mano, yo les voy a leer Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. El evangelismo se trata de esto. Realmente el evangelismo se trata de esto. Tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y usar las artimañas del error por parte de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que usa Satanás para confundir a la gente? Las doctrinas. ¿Quedó claro, cierto? Lo que usa Satanás son las doctrinas. Entonces, si las doctrinas han dividido el cuerpo de Cristo, ¿a qué tenemos que dedicarnos en la gran comisión? Una respuesta. ¿A qué tenemos que dedicarnos? A compartir la palabra de Dios. Evangelizar por el mundo. Evangelizar, pero ¿de qué? De Cristo.
de Cristo, específicamente de Cristo, porque ya sabemos que hay muchas doctrinas, hay 3.300 denominaciones en Chile, por lo tanto no nos interesa atacar ninguna doctrina, nos interesa llevar a Cristo a cada corazón. Pregunto, ¿las doctrinas nos van a salvar? No. Ya. Entonces, si ninguna doctrina nos va a salvar, ¿qué es lo único que nos salva? Cristo. Cristo. Por lo tanto, si Cristo está, estamos bien. Y si Cristo no está, estamos mal. Por lo tanto, la gran comisión es hacer que Cristo entre en cada corazón y hacer discípulos de él. ¿Quedó clarito el concepto? Entonces, ¿en qué consta la gran comisión? Que es el principio básico de evangelismo. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, recuerden, el evangelismo es una guerra del reino de Dios contra el reino de Satanás. Eso es el evangelismo. Y la forma de vencer a Satanás es llevando a Cristo a cada corazón. Y por lo tanto, cuando Cristo entra en el corazón, Satanás pierde el control del corazón y en ese momento esa persona tiene vida eterna. ¿Quedó claro el concepto de evangelismo? Amén. ¿Y por qué hay que ser discípulos? Entonces, en Mateo 28, 19 dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Ahora, para esto vamos a usar el testimonio. ¿Qué fue lo que Jesucristo enseñó? Dijo: id y contad cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cómo se llama eso? Testimonio, que viene de testigo. Testigo es una persona que presenció algo y que luego cuenta el testimonio de lo que presenció. Entonces, el testimonio que contamos es lo que nosotros presenciamos en nuestras vidas. Es una declaración que hace una persona para asegurar y demostrar la veracidad de un hecho concreto que ha sido testigo sobre el cual ha estado. Por lo tanto, nosotros somos testigos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y lo que contamos es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Quedó claro? Y por lo tanto, así llegamos a otras personas para que crean y acepten en Cristo. Más o menos, ¿cómo se cuenta el testimonio? Hay 4 pasos para compartir el testimonio, que son bien sencillos y bien fáciles. Primero, describa brevemente cuál era su trasfondo, qué hacía, qué sentía, qué pensaba antes de aceptar a Cristo en su corazón, cómo era su vida. 2, describa los eventos que lo guiaron a la salvación. ¿Qué fue lo que lo condujo a aceptar a Cristo en su corazón? ¿Cuál era su condición espiritual, física, matrimonial que lo llevó a buscar a Cristo? 3, describa la experiencia de salvación. ¿Qué fue lo que pasó cuando aceptó a Cristo y cómo fue que su vida mejoró? ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Qué sintió? ¿Y cuál es el resultado? Y luego, 4, hable de las evidencias en concreto, sea bien específico y cuente cómo es ahora. Antes no perdonaba, antes abusaba, ahora perdona y ahora no abusa, por ejemplo, para dar un ejemplo. Por lo tanto, esos son 4 puntos básicos para entender cómo uno puede compartir el testimonio que Dios nos ha dado por medio de la salvación. Algunas formas de comunicarse. Primero, como les decía, sea amable y cortés con las personas. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Ahora, ¿por qué hay que ser amable? ¿Qué significa amable? ¿O qué significa amabilidad? Significa la habilidad de amar con acciones al prójimo. Amabilidad. Es la habilidad de amar en acciones, ¿ok? Entonces, ser amable, por ejemplo, es abrirle la puerta a una persona para que pueda pasar en cualquier edificio, en cualquier lugar, o darle el pase, cederle el derecho o el puesto, el lugar, no sé. Amabilidad es un gesto de amor, es la habilidad de compartir amor. Eso es la amabilidad, es ser cortés con las personas. Y esto nos indica 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Otro concepto que hay que tener claro
No hable de doctrinas ni religiones con nadie, específicamente con nadie, porque recuerden que hay 3.300 denominaciones en Chile y recuerden que teorías teológicas sobran y abundan, desde la creación de Adán hasta finalmente el Apocalipsis. Hay un chorrón de teorías teológicas y cada una de estas 3.300 denominaciones ha usado una de esas doctrinas para dividir el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no hable mal de ninguna religión, céntrese en Cristo. Cristo es lo que lo salva, no las doctrinas religiosas, y por lo tanto no vamos a seguir dividiendo el cuerpo de Cristo, vamos a unir el cuerpo de Cristo en Cristo Jesús. ¿Entienden eso? Ok. 3. No se desenfoque con pequeñas cosas. No discuta por una diferencia de opinión. Céntrese en Cristo. Piérdase en Cristo. 2 Timoteo 2:16. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene nombre, se llama Jesús. Y su contenido no está a la discusión. Jesucristo es, y no necesito discutir de quién es Cristo o lo que es Cristo. Un concepto que Cristo hizo es la humildad y servicio, y lavó los pies de sus discípulos. Tenía mucha humildad. Entonces, él enseñaba incluso con acciones humildes, como era lavar los pies. Hay una necesidad no resuelta en la humanidad, y es para la iglesia absolutamente de todos los tiempos. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16. Y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos para que ellos puedan creer en Cristo? A través de que escuchen la fe por el oír. A través de que escuchen la fe por el oír. Y cuando reciban la palabra de Jesús, que es mi palabra, dice la Biblia, Jesucristo dijo: mis palabras, espíritu y vida son. Por lo tanto, cuando entra la palabra de Jesús, entra la vida en la vida de las personas, y por lo tanto salen de la muerte espiritual. Otro concepto: Jesús tenía mucha misericordia y compasión por los que tenían necesidad. Obviamente, esta compasión tiene que verse reflejada en nuestras vidas a través del evangelismo. Yo, si realmente quiero, recuerden, el evangelismo es una guerra espiritual, donde el reino de Dios avanza contra el reino de la oscuridad, predicando la luz de Cristo, la luz del Evangelio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús, en su inmensa misericordia, veía con ojos compasivos a aquellos que no tenían a Cristo en sus corazones, y les predicaba, y les predicó incluso a costa de la cruz. Así que la misericordia de Jesucristo era incalculable, era realmente incalculable. Jesús fue enviado por el Padre. Pero Jesucristo nos envió a nosotros. Ojo con lo que voy a decir. ¿Qué voluntad hacía Jesucristo? ¿La de Él o la del Padre? Jesucristo fue súper claro en decir que Él no hacía su voluntad propia. Él hacía la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué dice la oración en Mateo capítulo 6? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y estamos orando eso, pero no hacemos la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios la vamos a encontrar en la Gran Comisión, pero también la vemos en Juan capítulo 20, versículo 21, que dice así: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La paz de Dios está en Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por lo tanto, la paz de Jesucristo es uno de los conceptos que tenemos que llevar a través del evangelismo.
Recuerden, se lo voy a repetir muchas veces. El evangelismo es la forma en que el reino de los cielos, el reino de Dios, avanza contra el reino de la oscuridad, llevando la luz de Cristo a cada corazón. Por lo tanto, el evangelismo es la forma donde trabajamos todos por el reino de Dios. Oración o clamor, cuando alguien realmente ha entendido, va a ser como Jeremías capítulo 33, donde clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando en vez de orar nosotros clamamos por así decirlo, no quiero que se entienda, pero con desesperación a Dios, entendiendo que necesito de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando existe ese clamor profundo por Dios, no una simple oración, Dios se encarga de responder y nos enseñará las cosas ocultas. Cuando le enseñamos a la gente a clamar a Dios verdaderamente y le enseñamos el evangelismo, que la oración es como un clamor verdadero, empiezan a ser respondidos por Dios directamente. Por lo tanto, empiezan a tener una relación maravillosa con Dios y nosotros también. Y en Salmo 141, del 1 al 3 dice: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Eso nos haría mucho bien de pasadita, ¿no? Eso sí que nos haría mucho bien, controlar nuestros dichos. Hay cuatro aspectos básicos en lo que es la evangelización que quiero que se acuerden. El primer concepto de la evangelización es contarles a la gente acerca del Salvador, que es Cristo. Las buenas nuevas. El evangelio tiene nombre, se llama Jesucristo. Y la obra de Jesucristo se perfecciona a través del Espíritu Santo. Entonces, llevarles a Cristo como Salvador es el punto de comienzo. La oración de salvación no es el fin de la historia, es el comienzo de un camino largo, de un proceso largo, donde yo debo crecer, tal como les leí al principio, hasta llegar a la estatura del varón perfecto y no ser llevado por viento de doctrina o estratagema de hombres que engañan en error por parte de Satanás, dividiendo al cuerpo de Cristo en diferentes doctrinas. Salgamos de las doctrinas, entremos a estar unidos en Cristo y centrémonos en Cristo, donde está la salvación. Contemos las buenas nuevas de Cristo y hablarles de Jesús y de la obra de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 al 4. No voy a leer todos los versículos, porque si los leo todos no vamos a terminar nunca. Pero el concepto es que les voy a enviar esto y va a quedar grabado también en YouTube. De pasadita les aviso que las clases de semilla ya van a estar grabadas todas en YouTube. Las 10 clases para mañana al mediodía ya tenemos las 3 primeras. Ahora va a estar también esta clase de evangelización, así que la pueden ver cuantas veces quieran en YouTube. Entonces, contar acerca del Salvador, contar las buenas nuevas que son Cristo. Recuerden que el evangelismo es específicamente la guerra espiritual donde el reino de Dios avanza contra el reino de la oscuridad, ganando los corazones de las personas, sacándolo de la oscuridad. Y hablarles de Jesucristo y de su obra magnífica. 1 Corintios 15, del 2 al 4. 2. Testificar de Cristo. Testificar de Cristo es diferente a contarles lo que dice la fe, lo que dice la palabra de Dios. Testificar de Cristo es testimonio. Recuerden que yo testifico y de contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el testimonio. Eso es lo que yo voy a testificar de Cristo, lo que Dios ha hecho en mí. Por ejemplo, voy a contarles cómo era yo antes, amargado, triste o fome, lo que fuera, pero desde que Cristo llegó tengo mayor empatía, tengo mejores relaciones, me junto con gente bonita y por lo tanto mi vida ha mejorado sustancialmente. Eso es un testimonio de Cristo. Y eso es lo que Dios está esperando, que tú le cuentes a otros. No solamente lo que dice la palabra de Dios sobre Jesucristo, sino que también
la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en los que nos rodean. Eso es impresionante. Tercer punto que deben recordar de evangelismo. Hay que ganarlos para Cristo. Hay que hacer discípulos de Cristo, no discípulos de Elías, ni de Lucy, ni de Dolly, ni de Alejandra, ni de Josandra, ni de Fernando, ni de Jocelyn, ni de nadie, sino que discípulos de Cristo. Dirigirlos para que se acepten a Cristo como Salvador y se acerquen a Cristo. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto es súper importante. No hay ningún estudio teológico, no hay ninguna doctrina que reemplace la búsqueda de Dios. No existe nada que reemplace la búsqueda de Dios. Cuando tú te pones a buscar a Dios, Él te va, tú lo vas a encontrar. Él te va a buscar también y se van a encontrar. ¿Y por qué? Porque el que busca, dice la palabra, halla, y el que pide, recibe. Cuando le enseñamos a la gente a aceptar a Cristo y a buscar a Cristo, luego esa persona se encuentra con Cristo, es transformada por Cristo. Pero junto con eso hay que enseñarle a hacer la obra evangelística. No quedarse con esa hermosa enseñanza, con esa hermosa transformación de sus propias vidas. Recuerda que cuando Cristo entra en uno, somos nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso está en 2 Tito capítulo 4, versículo 5, sobre hacer la obra evangelística. Y el punto número 4 es hacer discípulos. Discípulos significa entrenarlos, ayudarlos a entrenarlos, llevarlos a los talleres, hacer que ellos participen en su propio crecimiento espiritual. De pasadita aviso que mañana tenemos el primer taller de crecimiento espiritual, donde básicamente empezaremos con el taller de crecimiento espiritual. La primera clase de todas mañana es presencial todos los miércoles a las 8 de la noche, y el sábado va a ser la mismo taller, pero va a ser hecho tipo semilla, porque va a ser la única vez que voy a presentar cómo se hace una semilla. Y en esto, hacer discípulos es justamente el entrenamiento de todo lo que es Cristo, de enseñarles de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, y luego enseñarles a crecer para que vayan creciendo y ya tomen leche y finalmente alimento sólido, para que sean maduros en Cristo, para que tengan la estatura del varón perfecto y hagan la obra evangelística. Y junto con esto entrenarlos para la obra evangelística, y para eso hicimos los talleres de semillas, pero junto con eso entrenarlos para la autonegación, y para eso hicimos los talleres de renacimiento. No sé si ahora les empieza a cuadrar todo, donde la autonegación, el taller de renacimiento era parte del principio de lo que ustedes tenían que aprender. Para llevar a cabo la obra de Jesucristo tiene que haber la enseñanza de Jesucristo, pero también tiene que estar la autonegación como parte del discipulado. Porque el que quiere seguir a Cristo debe negarse a sí mismo y seguirle a Él, tomar su cruz y seguirle. Y debemos ayudarles a fortalecerse y a crecer en fe. Y esto completa la gran comisión cuando los enviamos a ser más discípulos de Cristo. Y para esto tenemos las semillas. Las semillas van a ser la fuente principal de evangelismo, donde ustedes tienen que compartir el evangelio de Cristo y las buenas nuevas. Las semillas van a ser la forma de evangelizar más efectiva. De hecho, es el sistema más efectivo conocido en el ambiente cristiano para la evangelización y el crecimiento del reino de Dios y sacar a la gente de la oscuridad.